invitado es el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, un empresario, un conocedor también de varios temas que suceden en el país. Hablaremos luego de un momentito sobre el tema de la posibilidad de importar vacunas por parte de los gobiernos autónomos descentralizados y también la participación del sector empresarial, del sector privado. Pero antes, reciba nuestro saludo, doctor. Perdón al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Lo tenemos una vez más en el micrófono de Radio Estéreo Mundo. A nombre de todos quienes hacemos este equipo, de la audiencia de Radio Estéreo Mundo, en la mañana de hoy les saluda Luis Alberto Pumaguaye. Con usted voy a dialogar, ingeniero. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todos los radioescuchas que están atentos a su audiencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Antes de iniciar con el tema que ya había adelantado a la audiencia, quiero rescatar su criterio sobre lo que está sucediendo actualmente en estos últimos días y últimas horas en el sistema penitenciario. ¿Qué pasa en nuestro país? Alguien manifestaba, y coincidimos plenamente con ese criterio, ¿qué está sucediendo? La sensibilidad moral, estamos perdiendo. ¿Por qué se vuelve tan violenta una sociedad? Iniciemos con este tema, ingeniero. A ver, creo que lo que usted ha planteado es bastante fuerte y serio. Lo que hemos visto en los videos que han circulado de lo sucedido en las 3 principales cárceles del país es una deshumanización de la sociedad. O sea, hemos visto a personas privadas de libertad, PPLs, asesinándose entre ellos, pero de las formas más crueles, salvajes y incalificables realmente. Esto es algo que no es nuevo. Esta situación a este nivel de crueldad es la primera vez que la vivimos en Ecuador. Hasta ayer había ya 79 fallecidos, lo cual me solidarizo con las familias, porque al final del día no tienen la culpa de qué es lo que está pasando ahí dentro, pero sí deja muy, muy claro 2 temas. El primero, que obviamente una coincidencia, que no es tal, una suerte de motín armado y coordinado en las 3 principales cárceles del país, es algo que se organizó desde fuera de las cárceles me refiero, y que definitivamente los sistemas de inteligencia que tiene el gobierno nacional no estuvieron a la altura de lo que está sucediendo al interior de las cárceles. Eso es lo que primeramente tenemos extremadamente claro. El segundo tema es que esto se escribió hace algunos años atrás en un editorial, en una publicación de Plan B en diciembre del 2018, y se anticipó la inclusión de los carteles mexicanos de la droga en Ecuador. Esto es un tema muy, muy serio, porque el nivel de crueldad que se vivió anteayer en las cárceles solamente se lo había visto a nivel de México. Entonces, sí nos queda claro que algo más allá está pasando. Ya renunció el director de la SINAI, y le escuchaba precisamente a este experto Camacho hablando del tema, y mencionaba y le preguntaban cómo entran las armas a las cárceles cuando hay cualquier cantidad de requisas, inclusive las requisas a las mujeres que entran a visitar a sus familiares rayan un poquito ya en una suerte de exageración al respeto a la mujer. Sin embargo, adentro de las cárceles se escucha hasta el caso de tener motosierras, que ya no son de fabricación interna como muchos han dicho. Entonces la cosa es muy seria, y pude ver también en redes sociales las entrevistas de algunos PPLs
que han declarado para medios de comunicación y realmente hay un tema que hay que trabajarlo desde fuera, ratificando que definitivamente los centros de detención no están siendo unos centros de rehabilitación, sino más bien parecerían unos centros de entrenamiento. Así es, ingeniero. Muchas gracias por su criterio. Vamos a otro tema que no deja de ser importante y que está fresquito, porque hay el anuncio de que podría abrirse una puerta, una posibilidad para que el sector privado empresarial y junto con algunos alcaldes o alcaldesas se podría hacer la importación de vacunas para inocular directamente a empleados de estas instituciones y facilitar esta política que no sé si lo podemos calificar no acertada por parte del gobierno en el tema de la importación y sobre todo en la política de comunicación, que la gente no sabe qué va a pasar. Usted que está muy cerca de estos temas, ¿qué información nos puede entregar? ¿Qué orientación para tranquilizar a la comunidad, ingeniero Gómez de la Torre? A ver, definitivamente la vacuna va a ser un elemento importantísimo en la reactivación económica. Eso nadie lo cuestiona, nadie lo duda. Sí hay que reconocer que el tema de la participación del sector privado a nivel mundial, no es el caso del Ecuador, está limitado a apoyos logísticos, veces, como en caso del Ecuador se ha dado. El Ministerio de Salud Pública importa la vacuna y el sector privado, en base a los lineamientos estrictamente manejados solamente por salud, apoya con la logística para llegar a los puntos de vacunación. Precisamente el día 23 de febrero, la empresa AstraZeneca, que es a quien hemos comprado, o una de las empresas que compra la vacuna, envía un oficio al ministro de Salud Pública, justamente, y voy a permitirme leer esta parte. Dice: nuestro enfoque actual es cumplir con nuestros compromisos globales sustanciales con los gobiernos y las organizaciones de salud internacionales. Lo va a ayudar a poner fin a la pandemia. Por lo tanto, actualmente no hay suministro, venta o distribución de la vacuna para el sector privado. Si alguien ofrece vacunas privadas, es probable que se trate de indicaciones, por lo que este ofrecimiento debe ser rechazado y reportado a las autoridades sanitarias locales. Entonces, en este instante nosotros tenemos, y precisamente me hacían una analogía con las vacunas para bovinos. Lo que se hace, el gobierno central es el que tiene que canalizar la compra, y luego los gobiernos seccionales, en base a los lineamientos de gobierno central, deberán articular de manera coordinada cómo se realizarán los procesos de vacunación. En el caso de Ecuador, tenemos todavía muchísimas dudas de qué ha pasado, porque ha habido cuestionamientos en varios ámbitos sobre el proceso de vacunación. Entonces yo creo que ha planteado usted algo muy real. Gobierno tiene que trabajar en un plan de comunicación de cómo se está haciendo, porque se dice que se va a vacunar, pero nada más. Yo creo que debemos ser extremadamente transparentes, porque hay muchos cuestionamientos, y lamentando tener que decirlo abiertamente, pero es un caso público, la situación de las pruebas PCR en la ciudad de Quito, por ejemplo, en donde inclusive te la está aportando un grillete por los cuestionamientos que se han dado. Y luego de eso el alcalde ha salido a decir que aunque le enjuicie, él se va a hacer cargo de traer la vacuna para Quito. Yo creo que ese tipo de situaciones que pueden sonar muy bonitas y muy a la brava en un medio de comunicación, pues no ayudan a abonar a la transparencia, no ayudan a abonar a la tranquilidad y a la coordinación tan necesaria con todo el resto de autoridades, porque esto de aquí no es un tema de que alguien va a salvar el mundo solito, aquí es el trabajo articulado. Ahí viene el otro tema. El Ecuador
sí requiere comprar un número muy importante de vacunas, porque con las 80,000 compradas, de las cuales me parece que acá estamos en el Ecuador 17,000, todavía tenemos muchísimo camino que recorrer. Pero, sí, muchas gracias por lo que usted nos está indicando. Sigamos con lo que usted nos indica y sobre todo cuando esta resolución o la parte más importante de ese oficio enviado por AstraZeneca nos da la plena convicción, seguridad a todos de que son los gobiernos con las farmacéuticas las que tienen que hacer esta negociación. Pero el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, como que quiso abrir una pequeña puerta para poder llegar a los entendimientos. Que siga entonces la negociación de gobierno con las farmacéuticas, pero a la interna, como usted ha dicho, se puede llegar a acuerdos con los gobiernos seccionales y el sector empresarial. ¿Hay experiencia en el sector empresarial como para que no se rompa la cadena de frío y se dé la seguridad respectiva para inocular a un buen número de ecuatorianos, ingeniero? Más bien le diría al revés. En el proceso de vacunación que se está llevando bajo los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, quien ha actuado con el manejo y la distribución precisamente ha sido el sector privado. O sea, el sector privado está colaborando. Lo que AstraZeneca nos dice es que el sector privado no va a poder comprar la vacuna. Entonces, lo que le hemos planteado al gobierno es justamente eso, que inclusive el sector privado estaría presto a poner parte del billete si es necesario, así en términos criollos, a poner parte del billete, pero por favor, agilitemos el proceso de compra de vacunas con los problemas que hay de demoras a nivel mundial. No es un tema, no es algo que no se conozca, pero que estaríamos prestos a apoyar, inclusive con la plata, para que el gobierno central compre y poder distribuir la vacuna, ya sea gobiernos, lo mismo que planteó Guayaquil. Guayaquil planteó exactamente eso. Estamos listos a trabajar coordinadamente con el gobierno central y poner el billete, de ser el caso, para poder apoyar los programas de vacunación para que sean lo más ágiles y lo más rápido posible. Ese es el tema. Pero yo creo que hay un tema de la parte política que está viviendo el Ecuador, no ayuda a destrabar estos temas. Aquí en el Ecuador debemos dejar de hacer tanta política y comenzar a trabajar más en lo importante. Lo importante en este momento es una reactivación económica, lo importante es la vacuna, lo importante es ver cómo destrabar los problemas en materia laboral para poder generar empleo. Lo importante es seguir trabajando en acuerdos comerciales para poder potenciar esa producción que tenemos aquí en el Ecuador, que es tan apetecida en el mundo entero y que precisamente el año 2020 demostró que era el camino de crecimiento del Ecuador, de sostenibilidad de la dolarización y de generación real de empleo. Eso es lo importante. Y de ahí también ver los problemas de qué es lo que está sucediendo, obviamente, en la parte social, en las partes cárceles, porque estos temas que se han evidenciado de mafias organizadas, las mismas cartas de estas que circularon de estas bandas, Lagarto, hay un sinnúmero de nombres. Así es, sí, sí. Hay la nueva generación. Y hay que combatirlas no solamente desde la policía, sino hay que combatirlas con una fuerte generación de empleo, una fuerte generación y activación económica. Ingeniero, estos temas son importantes. Yo quiero escuchar su reflexión. La política que aplica Chile, que es el ejemplo más cercano, y que a nivel del mundo también se destaca el trabajo que se ha venido realizando. Lo que hace Chile es difícil aplicar acá en el Ecuador para que podamos tener la tranquilidad los ecuatorianos de que en este año o el próximo año un gran número de ecuatorianos será vacunado y que se reactive de esta manera totalmente la parte económica del Ecuador, ingeniero ingeniero Rodrigo.
A ver, yo creo que lo que hace Chile tiene que ver con un proceso histórico de instituciones sólidas y consolidadas más allá de personas. ¿Ya? Entonces, hay un proceso de reinstitucionalización que el Ecuador tiene que pasar. De ahí hacer lo que hizo, lo que está haciendo Chile no es un misterio. Chile es un ejemplo, es otro ejemplo que a través de vacuna están controlando el virus, y también podríamos ver otros ejemplos, como el caso de Nueva Zelanda, que sin vacuna ya erradicaron al virus, solamente con disciplina ciudadana. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que ir viéndolas en el tiempo. Entonces, hay que ir trabajando. Sí, ingeniero, hay que seguir. Entonces, también todos los sectores unidos, como usted ha manifestado, que si bien tiene que aplicarse políticas de Estado diferentes a lo que hoy tenemos, que tiene que haber un equipo que trabaje en la política comunicacional capaz de motivar a que todos los sectores nos integremos, que exista esa gran participación del sector empresarial, del sector privado, los gobiernos autónomos descentralizados y el pueblo también, el común de los ecuatorianos, que tengamos un poquito de paciencia, pero que aprendamos a colaborar, siendo disciplinados, que no haya tanta aglomeración, tanta fiesta. De esa manera podemos ayudarnos todos para que la reactivación económica no se detenga. Si nos cuidamos, trabajamos con más ganas. Si nos cuidamos, vendrán las vacunas. Y si nos cuidamos, tendremos un país mejor. Venga el presidente que venga. Eso es lo más importante. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, en la parte final, su mensaje que hacemos los ecuatorianos mientras se resuelven todos estos problemas, y además si se da paso a todas estas iniciativas que vienen de varios sectores, ingeniero Rodrigo. Creo que gobierno central, la iniciativa comunicacional que tiene es la que acabas de plantear. La campaña es Yo me cuido, que es una campaña de amor propio. Yo me cuido, es una campaña de responsabilidad ciudadana en el yo. No es el caso, tenemos ciudades que dicen te cuida o campañas impersonales. Esa es la primera fase. Y yo creo que esa campaña más bien debería ser replicada en todo el país, no porque sea del gobierno central, sino porque es la campaña que empodera al ciudadano en sus decisiones. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, yo creo que en materia de transparencia también tenemos el conflicto de la parte electoral. Si se tienen que abrir todas las actas y recontar todas las actas, que se recuenten. Pero ya dejémonos de estar en el baile y el vaivén de la política y pensemos en que el país es uno solo y que todos somos ecuatorianos. Y como bien lo dice, veamos qué país queremos. Porque ya tenemos experiencia con el un lado, ya nos demostraron cómo funcionaban las cosas, ya nos demostraron cuánta plata está en cuestionamientos y los juicios que están ahí sobre la mesa. Y hay una opción que nos permite salir adelante y que nos ofrece algo que tal vez no son regalos, pero sí nos están ofreciendo trabajo, y que yo creo que el trabajo dignifica. Entonces, la decisión del electorado es individual, es en la privacidad de la urna que cada persona tomará la decisión, pero pensemos que el Ecuador necesita salir adelante, y yo creo que ese acuerdo del 12 de febrero entre el candidato Lasso y el candidato Pérez pues demostró que había una opción de salir integrando dos sectores fuertes de la sociedad, de dos visiones distintas, pero pensando en un solo país. Ingeniero, quiero agradecerle mucho por su tiempo, que este día sea de lo mejor, inicio de una nueva etapa para todos. Cada día es un inicio de etapas, y le deseo lo mejor al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Será hasta una próxima oportunidad. Buen día, doctor, el ingeniero. Siempre un gusto, Luis, y un abrazo a todos. A seguirse cuidando. Muchísimas gracias.
hemos dialogado sobre estos temas de gran importancia. Gracias por el tiempo que